celebrado hace poco que habíamos reducido el número de tarifas, pues ahora le agregamos una nueva, que es la del 10%, y le subimos la tarifa general al 19%. La tarifa cero se va a aplicar a lo que hoy se consideran los bienes exentos, que son aquellos bienes que están gravados, pero que no generan un impuesto y sí dan derecho a el descuento de los impuestos pagados por los insumos, materias primas y gastos generales del contribuyente. Pero la lista, el catálogo de los bienes exentos, pues se reduce a los que son efectivamente exportados para poder aplicar el principio de imposición en destino. Colombia no se puede encerrar en una tributación local porque realiza transacciones a nivel internacional y es universalmente reconocida la jurisdicción en materia de impuestos al consumo en cabeza del país en donde se realiza el consumo de los bienes y los servicios. Por eso en Colombia los bienes que se exportan se exoneran de impuesto, se devuelve el IVA generado por los insumos y materias primas y el bien llega al extranjero para ser objeto del impuesto aplicable en el país de destino. De esa manera, de otra manera, se perdería competitividad si no se devolviera el impuesto. Y en segundo lugar, algunos bienes donados por particulares o por entidades o por gobiernos extranjeros para el deporte, la salud, la investigación científica o tecnológica, la educación, la seguridad nacional y la fuerza pública. Serían los bienes gravados a la tarifa cero. Pero hay otra categoría, los bienes no gravados. De acuerdo con el sistema actual, se consideran no gravados aquellos bienes que no cumplen o que no realizan el hecho generador, que no están metidos dentro del hecho generador. Si el hecho generador actual dice que están gravados los bienes corporales, pues resultan no gravados los incorporales. Si dice que sean muebles, pues no resultan gravados los inmuebles. Y que sean no excluidos, pues resultan no gravados los que sí son excluidos. Por ejemplo, la definición de servicios implica que los servicios sean remunerados, o sea que los servicios gratuitos también resultan no gravados. Pero aquí parece que la concepción es diferente. Ahora se van a considerar no gravados en primer lugar todos los que están en la lista de bienes excluidos y que no dan derecho a devolución. Se diferencian de los exentos en que los exentos sí están gravados a tarifa cero y por tanto dan derecho a impuestos descontables y por tanto generan saldos a favor y el derecho a obtener la devolución. Los no gravados ahora, como no van a, tampoco generan impuestos, pero como no dan derecho a impuestos descontables, esos impuestos que no se pueden descontar y que no se le van a devolver al contribuyente, se van a convertir y se convierten en mayor costo. Y se trasladan al consumidor como un mayor precio de los bienes y servicios no gravados. Ese ha sido un problema de vieja data, porque es una especie de exención incompleta, parcial, que de todas maneras no produce un efecto favorable en el consumidor, quien es en últimas el que va a pagar con el precio final los impuestos que se han generado en las etapas anteriores a la venta. Dentro de esta categoría están los servicios de interés público, como la educación y la salud, solamente esos dos. Los servicios asociados al ahorro pensional, el transporte público de pasajeros y como contrapartida se propone someter al impuesto al IVA el transporte de carga. La venta y alquiler de inmuebles para uso residencial, ahora sí comienzan a gravarse los inmuebles, que hasta ahora venían sin impuesto. Estaba
no grabada la venta de inmuebles, pero estaba comenzando a grabarse el arrendamiento de inmuebles que no fueran para residencia, para vivienda. Los rendimientos financieros y los consumos mínimos vitales de agua potable, energía, gas y telefonía fija. Muy bien, pero se convierten en gravados, como les digo, algunos servicios que hasta ahora venían siendo excluidos. Antes estaban exentos algunos animales, los bovinos, pero también estaban exentos esa manera de legislar acá, los bovinos, los de la especie caprina, los porcinos, las aves y los demás. Después de que uno gasta los ojos leyendo la lista de animales exentos, viene un renglón que dice y los demás. Los peces de aleta azul, los peces de aleta amarilla y los demás. Pues bueno, aquí van a quedar grabados los bovinos, o sea que no van a quedar grabados con el 5% el renglón, los porcinos, todos los demás. Las gallinas. Van a quedar grabados los libros y cuadernos y no hay necesidad de hacer ninguna observación porque toda la opinión pública, o llamemos la opinión de la W, se ha expresado abundantemente sobre el tema. El maíz y el arroz, con que se hace la arepa, y bajo un sistema de impuesto monofásico, la leche y el queso fresco, los huevos frescos, los pescados y camarones y la carne. Los huevos frescos son aquellos que no han sido fertilizados, pero van a quedar bajo un impuesto monofásico. Y yo me pregunto, ¿a nivel de quién? ¿A nivel de productores o a nivel de comerciantes? Eso es bueno definirlo porque cuando el impuesto es monofásico se causa una sola vez y la idea es que si se causa, ojalá sea a la base gravable más alta, es decir, a la operación final que se pueda realizar con esos productos. ¿Qué pasa con los demás? Con los huevos no frescos, los huevos embarazados, los fertilizados, pues esos van a seguir estando no gravados. ¿Y qué va a pasar con los pollitos de un día? Y cosas por el estilo que actualmente no pagan impuesto, supongo que van a seguir quedando dentro de los no gravados. Los no gravados, al no generar impuestos descontables, de todas maneras también tiene otra consecuencia. Quienes realicen transacciones con bienes no gravados no son responsables del impuesto, no son contribuyentes. Al contrario de los excluidos, en donde hay alguna especie de control, los no contribuyentes no tienen ninguna obligación que cumplir y por tanto no va a haber ningún tipo de control. La tarifa del 10% se propone para gravar los bienes y servicios que hoy están gravados al 5%, excepto la medicina prepagada que pasa a la tarifa general. Sobre esta hago la breve consideración de que la medicina prepagada, como lo expuso el senador Duque, es la que paga la clase media y que le quita peso y le quita presión a todos los demás sistemas de salud del Estado. Los de la clase media hacen el esfuerzo de pagar unos servicios especiales para ellos y no tienen que ir al CISBEN, no tienen que ir a las EPS que están congestionadas y que todos los días se viven quebrando en el país. Es una ayuda, no es una demostración de capacidad económica, sino es una ayuda al sistema de salud del país. Gravarlos a la tarifa más alta del 19% ya puede parecer desconsiderado. La tarifa del 10% pues nos va a gravar las idas al Teatro Julio Mario Santo Domingo, a los conciertos y al Campín para ver a Santa Fe o a Millonarios.
las boletas para eventos. El gas natural para los vehículos, el biodiesel y el etanol, pues obviamente van a incidir sobre los costos del transporte. Gravar con el IVA el transporte de carga y además los combustibles que utilizan los camiones es agregarle un costo adicional al transporte de carga en Colombia. He leído y no me consta, pero yo le creo a las noticias de que vale lo mismo traer una mercancía desde China hasta el puerto colombiano que trasladarla del puerto colombiano a Bogotá. De modo que ese traslado va a ser igualmente oneroso si le aplicamos impuestos al transporte de carga. El Internet de los estratos 1, 2 y 3, el gas natural, los dispositivos móviles, las tablets, imagino que se está refiriendo a eso, los teléfonos celulares y los computadores personales quedarían grabados a la tarifa del 10%. Los servicios postales y de correo, pues ya realmente no hay servicios postales ni de correo salvo para enviar mercancías, que sería transporte de carga o algunos documentos que no se pueden transmitir por internet y están en declive. Los arrendamientos para exposiciones y eventos culturales que estaban no grabados, pues ahora van a comenzar a pagar impuesto. Los servicios de asociación y esparcimiento, excepto los gimnasios y el spa, y los servicios públicos domiciliarios, pero no los de agua potable y alcantarillado y telefonía fija, que tampoco casi no se usa ya. Yo pertenezco a la generación en donde uno le daba vuelta una manivela y pedía línea, y una señorita contestaba y uno pedía que lo comunicaran con la casa del doctor González. A pasar ahora en que todo el mundo tiene la posibilidad, como Dick Tracy, de comunicarse por un celular con quien quiera y al país que desee, pues poner el impuesto a la telefonía fija no creo que vaya a ser muy productivo. Y pasan a la tarifa general del 19%, los bienes que venían grabados a la tarifa general del 16% y le agregan las aguas minerales, el hielo y la nieve. Pues dicen que hay mucho hielo y nieve en el hemisferio norte. Y los mexicanos llaman nieves a lo que nosotros llamamos aquí raspados. Las armas y municiones y los vehículos de combate, sus partes y piezas no son elementos de venta libre en Colombia. Son de exclusiva propiedad y uso de las autoridades, de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas. De manera que aplicarle impuesto a algo que no se puede comercializar, pues no tiene sentido, pero sí el Estado va a adquirir armamento para dotar a sus fuerzas armadas, pues le van a meter la tarifa general del 19%. Los motores de fuera de borda y los motores diésel, pues me imagino que son para botes, y los servicios de cuidado, que los resumí yo, de cuidado personal, porque hay una simpática enumeración de ellos, peluquería, pedicure, la compra y alquiler de intangibles. Ese sí va a quedar sometido a la tarifa más alta, como el software, las marcas, las franquicias, los demás, pero no se va a gravar el crédito mercantil ni el goodwill. Las comisiones y demás servicios del sector financiero, el carbón y el petróleo crudo y sus derivados, distintos a la gasolina y a la CPM, la medicina prepagada, como ya me refería a ello, y los servicios de salud que se prestan a través de pólizas que venden las compañías de seguros. Y esta novedad, se propone que en relación con los bienes, la adquisición de bienes de capital, se descuente el impuesto sobre las ventas. Eso se ha tratado de hacer en reformas tributarias anteriores, bien permitiendo que se descuente del impuesto sobre la renta, lo cual produce unos efectos extrañísimos, porque no tiene que ver lo uno con lo otro, y además queda diferido de todas maneras la solicitud del descuento a los periodos del impuesto sobre la renta.
Las alternativas es descontarlos a 3 años o descontarlo durante la vida útil probable, la vida de los activos. Y uno se pregunta, si el impuesto generado en esos 3 años es inferior al impuesto descontable, los saldos a favor se los devolverán a los contribuyentes o quedarán diferidos indefinidamente hacia el futuro para seguir afectando el recaudo del impuesto sobre las ventas. El régimen simplificado lo que están proponiendo es bajar el rango a partir del cual alguien ya debe pasar al régimen común y reducir los requisitos y eliminar la retención en la fuente que se origina cuando alguien del régimen común le compra al del régimen simplificado o le contrata sus servicios, porque realmente, y es algo que siempre veníamos diciendo y tienen toda la razón, eso no produce ningún ingreso para el Estado, pero sí mucho gasto administrativo para las empresas, porque ese impuesto que se genera cuando se compra con el régimen simplificado y que se retiene a una tarifa hoy en día muy baja del 15%, ese impuesto se descuenta inmediatamente en la declaración del contribuyente. La creación para las empresas medianas, un tributo simplificado de fácil administración no está claro. No creo que sea fácil. Supongamos un contribuyente que cree que está en la tarifa del 5% y está facturando y recaudando el impuesto del 5% y está llevando los impuestos descontables y reflejando saldos a favor, que llega al final del año y se da cuenta de que puede sustituir todo eso por un impuesto del 5% que cubre no solamente IVA, sino renta e ICA. ¿Qué va a hacer con el impuesto que recaudó y el que declaró y ya consignó? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se lo abonan a buena cuenta de ese gran total del 5%? ¿Qué va a hacer con las retenciones en la fuente que durante el año le han venido aplicando en renta y en ICA? No sé. Esa propuesta me parece interesante, pero no le veo la manera de implementarla de una manera eficiente. Y quiero hacer finalmente estas consideraciones. Primero, si nosotros implementamos las normas de NIF, vamos a tener problemas sobre la causación del impuesto sobre las ventas, porque entonces el impuesto sobre las ventas o el IVA se va a causar cuando nos paguen el precio de nuestros bienes y servicios. Cuando comience la nueva reforma, los contribuyentes que van a tener periodos bimestrales, los que tienen cuatrimestrales o los que tienen periodo anual, para ellos, ¿cuándo va a comenzar a regir la reforma tributaria? Los bimestrales, el bimestre entrante, los cuatrimestrales, el cuatrimestre siguiente, y los anuales hasta el año siguiente. Va a haber unos contribuyentes cobrando el 19% y otros todavía porque no les ha comenzado a aplicar la ley, porque su periodo siguiente no ha comenzado, liquidándolo al 16%. Y lo último, el doctor Guillermo Perry, en un artículo que salió en El Tiempo la semana pasada, dijo: todo está muy bien, ojalá logremos hacer una reforma tributaria estructural, lo único que pido es que su producido se invierta eficientemente, se invierta bien. Y yo le agrego, no más reficares, no más túneles de la línea que nunca se terminan de construir, no más funcionarios de la DIAN organizando sistemas para la devolución del IVA a los que compran chatarra. Necesitamos una DIAN eficiente, honesta, capaz, moderna y lo suficientemente grande para que todos estos buenos propósitos de este proyecto tan interesante se puedan llevar a la realidad y para que podamos afrontar el postconflicto con algunos de los elementos que pensamos que se puedan dar para que nuestra sociedad
por fin vuelva a ser una sociedad mejor. Muchas gracias.